siempre. Te adoro, te adoro. Dios les bendiga y muy buenas noches. Qué bueno estar nuevamente conectado con ustedes aquí en este estudio bíblico que celebramos cada miércoles, de cada semana a las 7:30 de la noche. Es un placer, es un privilegio que usted esté conectado con nosotros en esta hora. Así que reciba un cordial saludo a nombre de que les habla el pastor Pedro González y a nombre de nuestra congregación, la primera iglesia bautista de Cupey, que para nosotros es un placer, como dije, un privilegio que usted esté conectada con nosotros en esta hermosa noche del Señor. Así que nos alegramos mucho que haya separado este espacio para estar con nosotros y compartir esta experiencia que realizamos miércoles tras miércoles aquí a través de Facebook Live, pero preparado por nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Cupey, que si usted quiere visitarnos en algún momento dado, recuerde, nuestra iglesia queda localizada en el 728 de la calle Astor, de la urbanización Venus Garden en Cupey, San Juan, Puerto Rico. Así que está cordialmente invitada cuando quiera compartir con nosotros allá de forma presencial, que estamos todos los domingos desde las 9:30 de la mañana. Comenzamos nuestra escuela bíblica y ya a las 10:30 comenzamos nuestro culto de adoración y predicación, que esta parte, ¿verdad? El culto de adoración y predicación también es transmitido simultáneamente por Facebook Live. Así que esperamos que usted, ¿verdad? Comparta con nosotros en algún momento dado y pueda visitarnos y darnos el privilegio de poder compartir con usted en algún momento dado, ¿ok? Así que por acá y por acá. Disculpen. Ya estamos, ok. Voy a identificar por aquí un poquito para que se vea un poquito identificado también. Ok. Sí, gracias. Me leíste la mente. Me leíste la mente, gracias. ¿Ah? Sí, estoy en vivo, ya está transmitiendo. Estoy hablando con mi esposa. Estaba tosiendo y parece que me escuchó a la distancia y me trajo una botellita de agua. Así que mil gracias para mi amada esposa, ¿verdad? Que a la distancia se dio cuenta y me trajo esta agua. Así que con el permiso de ustedes, denme un segundito para beber un poquito de esta agua. Ahora sí. Gracias. Lo que pasa es que, obviamente, cuando yo voy a hacer una transmisión, que tengo que hablar bastante, trato de hidratarme primero un poquito. Uno se cree que no, pero cuando está hablando, la garganta se reseca. Y yo trato de siempre beber agua bastante antes de predicar o de una transmisión o de cualquier, ¿verdad? O un estudio bíblico, lo que vaya a hacer, que sé que voy a hablar bastante, trato de hidratarme mucho con agua. Y estaba jorado terminando de hacer unas cosas aquí a última hora que tenía que cuadrar para la transmisión y se me olvidó beberme el agua. Así que gracias a Dios que mi esposa se dio cuenta, ¿verdad? Y seguida se acercó por ahí, ¿verdad? Y me trajo la botellita. Así que un abrazo para mi amantísima esposa Yossi, que siempre está pendiente, ¿verdad? Siempre tras bastidores, nadie la ve, nadie percata, pero créanme, la inmensa mayoría de las cosas que yo realizo no podría realizarlas sin ella. Ella es la que está ahí pendiente en todo momento. ¿Verdad? Y ahorita tengo un regaño, porque a ella no le gusta que yo mencione mucho, ¿verdad? Sobre ella y sobre lo que hace, ¿verdad? Pero pues, me llevo el regaño con mucha alegría, ¿verdad? Porque siempre es bueno reconocer la gran ayuda que ella es para mí. Así que gracias a Yossi. Y para ahí, veo por ahí un comentario que entró, nuestra hermana Saribisa, nuestra hermana Lidia está por ahí, dice saludos para todos y saludos también para ti, Lidia. Dios te bendiga, gracias por estar por ahí conectadita con nosotros. Ok, nada, vamos a estar comenzando ya entonces en esta hora, como siempre digo, recuerde, cuando usted entienda pertinente, siempre escríbanos todo lo que quiera aportar, todo lo que quiera decir, ¿verdad? Siempre es bien recibido para poder todos aprender juntos en este estudio bíblico. Vamos con la segunda parte de lo que es el camino al nacimiento de Jesús. El miércoles pasado estuvimos hablando sobre Zacarías y su esposa Elizabeth. Zacarías, que era un sacerdote allá en el templo de Jerusalén, y tanto él como su esposa no tenían hijos, no habían podido tener hijos, y se les reveló un ángel. Especifica claramente el pasaje bíblico que fue el ángel Gabriel que se le reveló a Zacarías y le dijo que a su esposa iba a concebir un hijo, y así mismo fue, y quedó ella embarazada, ¿verdad? De su esposo, y el fruto, ¿verdad?, que llevaba en su vientre era quien iba a ser Juan el Bautista, ¿okay? Que
como todos saben, ¿verdad? Es aquel que iba a preparar el camino para el que venía después de él, que era mucho más grande, haciendo referencia a Jesús. Así que aparece, ¿verdad?, cómo fue ese proceso, cómo estando en el templo solo, el Señor, el ángel Gabriel le da, ¿verdad?, esta noticia de que su esposa iba a concebir un hijo, y todo lo que aconteció alrededor de todo esto, quién era Zacarías, qué tipo de persona era Elizabeth, que era prima de María, la madre de Jesús. Había una relación familiar, y que la inmensa mayoría acontece en lo que es el área de Jerusalén, ¿verdad?, donde estaba el templo, pero también hace referencia al final que ellos regresan a su casa, que es en la zona montañosa de Jerusalén. Así que también lo cubrimos en el mapa. Quizás hay que poner un mapa ahorita, así que puedo retomar eso también para ubicar más o menos dónde es que estaban. Recuerden que para todos los efectos, la historia de Zacarías y de Elizabeth es en Jerusalén, en el área del templo, y luego en la zona montañosa de Judea, que es toda esa cordillera que incluye a Jerusalén. Ya mismo lo cubrimos en el mapa. Mientras tanto José como Elizabeth estaban en la región de Galilea, que es más al norte, es específicamente en la aldea de Nazaret, bastante distante, y cómo acontece, ¿verdad?, toda esta realidad de que Elizabeth va a tener un hijo. Así que eso es un preámbulo, ¿verdad?, muy importante, porque vamos a ver en un momento dado que María, estando ya embarazada, tiene un encuentro con su prima Elizabeth, quien también estaba embarazada, pero de Juan el Bautista. Así que es importante haber cubierto eso para entender por qué este encuentro es tan importante. ¿Ok? Así que nada, quiero aprovechar, ya que está por ahí, veo por allá a nuestra hermana Ramonita también. Gracias a todos, hermanos, por orar por ella y por la familia, que nuestra hermana Ramonita está por ahí. Y quiero aprovechar, porque estuve hablando por el teléfono con ella, el novio de nuestra hermana Ramonita falleció. Recientemente estuve hablando con ella. Ella lo había traído en nuestros cultos de oración de los martes a través de Zoom, y habíamos estado orando por su novio, pero tenía un marcapaso, había algunas complicaciones y falleció recientemente. Así que anunciamos todo esto y enviamos a través de los grupos de la iglesia un comunicado, ¿verdad?, como siempre hacemos, para que la iglesia sepa y pueda orar por la familia, pero que hemos aprovechado ahora en vivo también para decirlo, ¿verdad? Y aunque ya lo hicimos de forma privada, también hacerlo de forma pública a nombre de nuestra congregación, nuestras condolencias para Ramonita y para toda su familia en esta hora. Un abrazo fraternal del Señor. Que el Señor les brinde tanto a ti como a toda tu familia el consuelo que necesitan y la fortaleza necesaria para continuar adelante, ¿verdad?, con la obra que Dios desea todavía seguir realizando en la mano de ustedes. Así que recibe nuestra solidaridad en esta hora, Ramonita. Muchas bendiciones, mucho consuelo, y seguimos orando por ti en todo lo que tú necesites, ¿ok? Ella me comunicó que lo van a ver posiblemente en la área de Canóvanas, así que una vez, específicamente la funeraria del Pilar, pero cuando tengamos los detalles en cuanto al día y la hora, lo vamos a estar también pasando en los grupos para que si alguien desea compartir con nuestra hermana Ramonita y su familia, ¿verdad?, en ese momento tan difícil, que también pueda pasar por allá y acompañarnos, ¿verdad?, para estar con ella. Así que nada, muchas bendiciones, Ramonita, y siempre estás en nuestras oraciones. Paz en tu corazón. Pues vamos a comenzar entonces en esta hora. Ya dimos una introducción en cuanto a lo que aconteció en el estudio bíblico pasado, cuando cubrimos la historia de Zacarías y de su esposa Elizabeth, y cómo quedó embarazada de Juan el Bautista. ¿Ok? Nuestra hermana Gloria dice que ya hay 25. Vamos a ver si van subiendo más. Está medio lentito hoy. Vamos a ver si ya mismo coge viaje. ¿Ok? Así que nada, vamos a empezar rapidito. Ok, ahí en el mapa que usted tiene, siempre es bueno ubicar, ¿verdad? Lo hicimos el miércoles pasado, pero es bueno siempre repasar. Recuerden, como siempre digo, esta región que está aquí es la región de Judea, esta es la región de Galilea, de Samaria, y esta es la región de Galilea, ¿ok? En esta zona de acá es que está Jerusalén. Míralo aquí cerquita, si lo voy a señalar ahí mismito. La zona de Samaria, que esa zona, usted sabe, no era muy bien vista por los judíos, ¿verdad? Estaban siempre encontrados. Y la zona de Galilea, que es la zona, que era una zona gentil,
pero que había una muy buena cantidad de comunidad de judíos. Entre esa comunidad estaba Jesús y estaba también, ¿verdad? Su familia, sus padres, sus hermanos, ¿verdad? Específicamente en lo que vamos a estar hablando hoy respecta a Nazaret, que ahí donde acabo de señalarlo, que es la aldea donde vivía José y María cuando acontece la revelación que ellos reciben, que es la que vamos a estar hablando en esta hora. Siempre es bueno, ¿verdad? Ubicar todo esto para que usted pueda saber de dónde estamos hablando. Recuerde que cuando hablamos en el estudio bíblico pasado sobre Jerusalén, que queda aquí, ¿okay? Hablamos que una vez que tanto Zacarías como Elizabeth regresaron a su casa, dice que es la zona montañosa de Jerusalén, de Judea. Y la zona montañosa de Judea es esta zona que está aquí. Es una cordillera de montaña que está por ahí, ¿verdad? Así que posiblemente una zona por aquí más o menos es donde estaba la casa de Zacarías y de Elizabeth, ¿ok? Y siempre recordando que acá donde está la flecha, que está Nazaret, que es donde vivía María y vivía José también en esta hora. Así que, y estoy aprovechando que está el mapa, ¿verdad? Pues después el mapa no vamos a tenerlo en pantalla. Recuerden que durante lo que vamos a estar hablando ahora, en un momento dado, María va a visitar a Elizabeth, o sea que ella se mueve de este lugar a algún lugar por aquí, más o menos. Es que se mueve ella, ¿ok? Así que explicado todo esto, vamos entonces a continuar. Vamos a dar lectura a Lucas 1 del 26 al 38. Déjeme repasar nuevamente. Yo creo mucho en repasar y en repetir las cosas porque en las repeticiones que uno se va acordando de las cosas. Recuerde que cuando estamos hablando del nacimiento de Jesús, esto lo dijimos el miércoles pasado, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, en la narrativa bíblica tenemos que referirnos solamente a dos evangelios, lo que es el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, ¿ok? Porque son los únicos dos evangelios, de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Solamente Mateo y Lucas son los únicos dos evangelios que cubren o narran parte de lo que aconteció alrededor del nacimiento de Jesús. Tanto en Marcos como en Juan ya hablan de Jesús una vez adulto, ya, ¿verdad? En su ministerio, no entran en los pormenores en cuanto a la niñez ni al nacimiento de Jesús. Así que para efectos de lo que estamos cubriendo en este tiempo de Navidad, en cuanto al nacimiento de Jesús, nos mantenemos en Mateo y en Lucas, ¿ok? Lucas cubre, diría que más, ¿ok? Que Mateo, pero el problema es que hay cosas que están en Mateo que Lucas no tiene. Así que por ejemplo, en uno de los evangelios se habla sobre la revelación a María por el ángel, pero ese evangelio no se habla de la revelación de un ángel a José, es en el otro evangelio que se habla de la revelación a José. Así que necesitamos los dos para poder unir, ¿verdad? Y poder tener una idea un poquito más clara de lo que está aconteciendo, ¿ok? Y es interesante porque, lo he dicho también en otros estudios bíblicos, tanto Lucas como Mateo, cuando escriben con Marcos en las manos. Recuerden que lo dijimos en los estudios que estamos dando sobre Marcos. Marcos es el evangelio de los cuatro evangelios canónicos. Marcos es el evangelio más antiguo de los cuatro, es el más antiguo. Así que cuando Mateo o Lucas escriben teniendo a Marcos en la mano. Y hay muchas cosas, prácticamente todo lo que usted encuentra en Mateo o en Lucas, que se encuentra también en Marcos, es porque esa fue la fuente que utilizó tanto Mateo y Lucas. Marcos fue la fuente que utilizaron, ¿ok? Claro, y hay cosas que obviamente no están en Marcos, que tanto Mateo como Lucas las narran ambos. Eso se entiende que era otra fuente, se llama la fuente Q, que es la forma como se ha denominado esa fuente, de la que posiblemente ambos también estaban leyendo, además de Marcos. Y hay cosas, ¿verdad?, que solamente tiene Mateo, que no las tiene ni Marcos ni las tiene Lucas, pues sería una fuente adicional diferente de donde saco esa información. Al igual que Lucas tiene cosas que solamente Lucas tiene, no tiene ni Marcos ni las tiene Mateo, pues es una fuente que era particular de Lucas, ¿okay? ¿Por qué hago la referencia a las fuentes que utilizaban? Recuerden que algunos de estos hombres que están escribiendo no caminaron con Jesús. Lucas no necesariamente caminó o conoció directamente a Jesús, así que posiblemente tenía que haber él de otras fuentes. Y cuando digo otras fuentes, otros escritos o la narrativa de otras personas. Recuerden que también se acostumbraba mucho a llevar esta información de forma oral, de boca en boca, ¿verdad? Para mantenerla. ¿Okay? Explicado todo esto, vamos entonces a dar lectura al pasaje con que vamos a comenzar en esta mañana, que es Lucas capítulo 1 del 26 al 38. Lucas capítulo 1 del 26 al 38.
Dice así la poderosa y hermosa palabra de nuestro Dios. Cuando Elizabeth, ¿recuerdan Elizabeth, la esposa de Zacarías? Lo hablamos, ¿verdad? En la introducción y lo hablamos el miércoles pasado. Zacarías era sacerdote en el templo en Jerusalén y su esposa era Elizabeth, la cual no había podido tener hijos. ¿Okay? El ángel se le revela, que especifica que es el ángel Gabriel, se le revela a Zacarías y le dice que su esposa va a quedar embarazada, que va a tener un hijo. ¿Okay? Y eso lo cubrimos el miércoles pasado y lo estuvimos hablando hace un momento. ¿Okay? Solo para repasar. Y repasado esto, ahora sí vamos a leer para estar más claro en lo que vamos a estar leyendo. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel, el ángel, se le apareció y dijo: «Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo». Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. «No tengas miedo, María», le dijo el ángel, «porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin». «¿Pero cómo podrá suceder esto?», le preguntó María al ángel. «Soy virgen». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse». María respondió: «Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí». Y el ángel la dejó. ¿Okay? Este es prácticamente la narrativa de lo que es este encuentro del ángel Gabriel con María, María, la madre de Jesús. Este encuentro, el diálogo que tienen y la referencia que hace, ¿verdad?, también a la vida de Elizabeth, que también está embarazada, de quien estuvimos hablando hace un momento y el miércoles pasado. ¿Okay? Vamos a ver los puntos. ¿Okay? Este encuentro que tiene María con el ángel, yo lo dividí en 4 partes. Un encuentro, ¿verdad?, que desde mi perspectiva, yo creo que la forma más fácil de verlo, lo podemos dividir en 4 partes. ¿Okay? Vamos a ver la primera parte de este encuentro. ¿Okay? En esta primera parte del encuentro se establece, ¿verdad?, como referencia el estado de embarazo en el cual está Elizabeth, quien es prima de María, y que está en el 6º mes de embarazo. Esto nos da una idea de que lo que estuvimos hablando el miércoles pasado, cuando el ángel Gabriel le revela a Zacarías que iba a tener un hijo, y posteriormente se sabe, ¿verdad?, que Elizabeth entonces queda embarazada. Si está en el 6º mes de embarazo, significa que eso que estuvimos hablando el miércoles pasado, referente a la historia de Zacarías y Elizabeth, estamos hablando que ya ha pasado un periodo de tiempo de 6 meses, desde lo que cubrimos el miércoles pasado hasta lo que vamos a estar cubriendo hoy, referente al encuentro de María con este ángel. Han pasado aproximadamente 6 meses, medio año. ¿Ok? Así que no fue algo inmediato, fue algo ¿verdad?, que tomó un tiempito. Eso también es importante verlo, porque a veces nosotros leemos en la Biblia las historias y pensamos que según las leemos de rápido, así de rápido las cosas pasan, así de rápido Dios obra, ¿verdad? Porque a veces en 3 o 4 páginas, pues vemos que Noé construyó el arca, ¿verdad? Y sabemos que no la construyó en 3 páginas, ¿verdad? La construyó en meses, y sabrá Dios, ¿verdad?, sin mucho más de trabajo. Así que es importante también en ese aspecto ver que muchas veces lo que Dios obra, lo que Dios está haciendo en la vida del ser humano, toma tiempo. No es algo tan sencillo, no es algo que se hace de una forma tan rápida. Así que es importante siempre entender, ¿verdad?, que Dios tiene su paso, tiene su tiempo, ¿verdad? Y a veces nosotros desesperamos un poquito. Déjeme
ver por aquí que hay algunos comentarios. Dice nuestra hermana Nereida, saludos, Dios les bendiga. Ahí está Juan Vicente, Dios te bendiga. Nuestro hermano Rafael Andújar también está por ahí. Igual que Sandrita, saludos para ambos, para Rafa. Y nuestra hermana Edna Evelyn, Dios te bendiga también a ti, Edna Evelyn. Qué bueno que estás por ahí conectada. Nos envía saludos. Y nuestra hermana Laura Concepción, desde Fort Lauderdale, está en esta hora, ¿verdad? Que ya está de viaje. Laura, Dios te bendiga. Qué bueno que aún a la distancia estás conectadita con nosotros, ¿ok? Y Gloria le dice, qué bueno que te conectaste, qué alegría que estás por ahí, Laura. Muchas bendiciones y qué bueno. Un abrazo grande para ti. ¿Okay? Así que nada, en esta parte, en el encuentro que tiene María con el ángel, la primera parte es establecer los hechos. ¿Ven? Han pasado 6 meses ya desde lo que lo había acontecido con Zacarías y con Elizabeth, ¿ok? Así que en ese período, ¿verdad? En donde ya Elizabeth está embarazada, Dios envía al ángel Gabriel, ¿verdad? Para tener un encuentro con María, que establece el pasaje que es una virgen. Cuando el pasaje establece que es una virgen, lo que está diciendo es que es una joven que no ha tenido relaciones todavía con ningún varón. No ha tenido relaciones con ningún varón. Así que es una virgen. Es importante, y más adelante vamos a hablar de esto, un poquito casi al final, el término virgen, ¿verdad? Obviamente, cuando hablamos de forma literal, cuando habla de una virgen, es una mujer que no ha tenido relaciones sexuales, ¿verdad? Tiene, ¿verdad?, su virginidad intacta, ¿verdad? No ha pasado nada. Con el pasar del tiempo, este término de virgen, ¿verdad?, a veces va más allá, ¿verdad?, del concepto meramente sexual. A veces, ¿verdad?, se asocia, ¿verdad?, a una virgen con una persona, ¿verdad?, que es una mujer muy buena, y a veces pensamos, es una virgen, ¿verdad?, porque le hemos dado otras connotaciones, más allá del aspecto sexual, más allá de que no tiene relaciones. A veces lo hemos atado, claro, por la descripción que se da de María, con una persona buena, una persona recta, una persona fiel a Dios, una persona obediente a Dios, ¿verdad? Se le ha dado ese contexto. Pero cuando se está escribiendo aquí el pasaje, se está refiriendo a que simplemente no ha tenido un encuentro con otro varón, no ha tenido relaciones sexuales, ¿ok? Y es importante, ¿verdad?, porque está hablando de este momento, ¿verdad? A veces el concepto, ¿verdad?, de esa virginidad perpetua de María puede crear confusión, por lo menos dentro de nuestra perspectiva protestante. Sabemos que desde la perspectiva católica es diferente, ¿verdad? Respetamos su posición, pero es diferente a nuestra perspectiva protestante. Pero eso lo voy a cubrir ya mismito. Es que tengo una parte, ¿verdad?, y de ahí me lo voy a cubrir, pero quería ir adelantando eso. ¿Okay? Dice también el pasaje en esta primera parte del encuentro que María estaba comprometida para casarse con José. Y establece que este José es de la línea de David, del rey David. O sea que es descendiente, de alguna manera, ¿verdad? Por algún lado es descendiente del rey David. Para los judíos, esta cuestión, ¿verdad?, de la descendencia y la ascendencia, quiénes son mis hijos o de dónde vengo yo, es muy importante para ellos. Y obviamente dentro de lo que era el término del Mesías, ese Salvador, ese Cristo, ese Salvador esperado por el pueblo judío, era importante que tenía que tener unos requisitos. Y uno de los requisitos es que tenía que venir de la línea de David. Posiblemente por eso es que muchas veces dentro de lo que es la religión judía, en algunas partes, algunos, ¿verdad?, aspectos de la religión judía, no en todas, pero se tenía este concepto de que tenía que ser un rey, políticamente hablando, o tenía que ser, ¿verdad?, un guerrero, alguien que venía a liberar a su pueblo de la opresión, ¿verdad?, porque estaba sometido a un imperio. Y el hecho de que se decía que venía de la línea de David, pues era como quizás que la gente pensara que era un rey, literalmente, lo que iba a venir. Un rey que iba a vivir en el palacio, dígase en Jerusalén, y que iba a tener su corona, ¿verdad? Creían que literalmente iba a ser un rey, que iba a unificar el pueblo, que iba a poder luchar contra la opresión que el imperio tenía contra el pueblo judío específicamente. Y gran parte viene desde la perspectiva que era descendiente de David, ¿ok? Claro, ahora a la distancia es más sencillo verlo, ¿verdad? Pero en aquel momento era el concepto, y específicamente por esto, porque era de la línea del rey David. Y también Gabriel le dice a María
la saluda de una forma muy particular. Le dice: saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo. ¿Okay? Aquí da un aspecto de la importancia de esta mujer, a quien Dios escoge y selecciona para una responsabilidad muy, muy grande. Y ahorita vamos a abundar sobre esto también, ¿verdad? También cuando hablamos de la virginidad y el aspecto de la virginidad de María, ¿verdad? Y lo que piensan nuestros hermanos católicos. Es importante, ¿verdad?, entender también nosotros como protestantes, porque a veces a nosotros nos gusta criticar para el otro lado, pero también tenemos que nosotros enfilar nuestros cañones hacia nosotros mismos y a veces analizarnos y criticarnos un poquito, ¿verdad? Y analizar. Tenemos que entender como protestantes que María era una mujer bendecida, favorecida por Dios, una mujer sumamente especial, ¿verdad? El hecho de que no concordemos con algunos aspectos de la visión que nuestros hermanos católicos tienen de María, no implica que nosotros nos vayamos al otro extremo y minimicemos a esta mujer y la responsabilidad o la labor que le tocó a ella llevar a cabo, ¿verdad? En este tiempo de Jesús. Una mujer que el pueblo protestante tiene que respetar mucho, y es también un modelo, humanamente hablando, para muchos de nosotros, ¿ok? Hay que tener cuidado con los extremos en ese aspecto. María era una mujer muy especial, muy especial. Así que, y eso hay que reconocerlo, y como dice el dicho popular, al César lo que es del César, ¿verdad? Que he sacado de la Biblia también ese dicho popular, ¿verdad? Y reconocerle, ¿verdad? Los atributos y lo especial que era ella a los ojos de Dios. Eso no se puede minimizar, ¿verdad? Ni sacarlo. ¿Ok? Seguimos. ¿Ok? La segunda parte de este encuentro que tiene el ángel Gabriel con María plantea, una vez que ya se sabe, ¿verdad?, que el ángel se acerca a ella y le habla de esta manera, ¿verdad?, mujer favorecida por Dios, todas estas cositas. La segunda parte de este encuentro es la reacción que tiene María. Lo primero que dice es que María se queda confundida y se perturba. ¿Okay? Yo creo que usted se ponga en los zapatos de María. Usted está en su habitación y de momento se le aparece un ángel en toda su gloria, digo, de forma simbólica voy a hablar, ¿verdad? No tenemos que decir que es así, ¿verdad? Pero porque no sabemos cómo fue realmente ese ángel con el que se encontró María, pero puede que en su cuarto aparece ese ángel con esas alas abiertas y resplandeciendo. O sea, no es sencillo, no es fácil. No estoy diciendo con esto que esa fue la realidad. Quizás este ángel Gabriel en ese momento, en ese encuentro, ni brilló ni tenía alas, ¿verdad? Es posible, uno nunca sabe. No estábamos allí. Sabemos que es un ángel, porque la palabra lo dice, pero la apariencia que tenía, ¿verdad? No la describe muy clara. Pero, sea como sea, tiene que haber sido algo muy difícil, ¿verdad? Así que ya se confundió y estaba perturbada porque no era para menos. Pero el ángel, al darse cuenta, ¿verdad?, de lo perturbada que está, de lo confundida que ve que está María, le dice rápidamente: mira, no tengas miedo, ¿ok? No le digo, cógelo con calma, no tengas miedo, ¿verdad? Te voy a explicar, pero cógelo con calma. ¿Okay? Y comienza el ángel a explicarle a María. Lo primero que le dice es que ella ha hallado el favor de Dios. O sea, como dije ahorita, Dios la ha encontrado como una mujer sumamente especial. Tan especial que ha decidido poner una responsabilidad muy grande sobre sus hombros. Imagínense, llevar en su vientre al Salvador del mundo, al Dios hecho carne. Una responsabilidad muy grande. ¿Okay? Así que definitivamente ella tiene que haber hallado el favor. Eso ya nos dice qué tipo de persona debió haber sido esta María, para que haya hallado el favor de Dios, para que le pusiese sobre sus hombros una responsabilidad pero tan grande. ¿Ok? Y el ángel sigue hablando con ella y lo que le dice es que va a concebir y va a dar a luz un hijo. ¿Ok? Y empieza a describir. El ángel le dice: mira, este hijo que vas a tener, él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. También les explica que el Señor Dios le dará a este hijo que va a tener el trono de su antepasado David. ¿Okay? Con esto ya le está dando una idea a María, que es una muy buena judía, tenía que entender cuando ya que viene de la línea de David y que es hijo del Altísimo. Ya María tenía que comenzar a entender, este me está hablando del Mesías. ¿Okay?
Y si había dudas, el ángel termina diciéndole, mira, y este hijo que vas a tener reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Claro, el pueblo judío todas estas cosas las asociaban, vuelvo y explico, con algo, un rey políticamente hablando. Pero para nosotros es más fácil verlo ahora que cuando habla de que su reino no tendrá fin, es que es un reino más allá de este mundo. Los reinos de este mundo son pasajeros. Hoy están, mañana no están. Hoy existen, mañana no existen. Usted ve el mapa del mundo, como tantos países cambian, el mapa político del mundo es de una manera, pasan acontecimientos, llegan conflictos, vienen guerras, pasan tantas cosas y los mapas políticos van cambiando y naciones aparecen, naciones desaparecen, naciones se unen, naciones se separan, porque el reino de este mundo es algo temporero, es temporal. Usted ve el mapa de lo que era Europa antes de la Segunda Guerra Mundial o antes de la Primera Guerra Mundial y ve el mapa luego de la Primera o luego de la Segunda y usted se dará cuenta, usted lo puede buscar por Google, mapa de Europa antes de la Primera Guerra Mundial o mapa de Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, mapa del mundo actual y usted va a ver que han cambiado. Países que estaban no existen. Prusia, por decir un país, existía, ahora no existe, ¿verdad? Desapareció completamente. Y otros países que se dividen. Ese tipo, un poco estaba leyendo sobre lo que era Alemania, cuando era el imperio originalmente, que en un momento dado tenía hasta parte de lo que era Francia, gran parte de lo que era Suiza, muchos países, y eso se fueron poco a poco separando. Eso fue antes de la Primera Guerra Mundial y poco a poco fue cambiando todo. Y los mapas cambian. ¿Por qué? Porque los reinos de este mundo son temporales, ¿no? Están un ratito pero desaparecen. Cuando el ángel está diciendo a María que el reino de este hijo que va a tener, de Jesús, no tendrá fin, lo que está diciendo que es un reino más allá de este mundo, más allá de lo que nuestros ojos han visto o conocen en este mundo. ¿Okay? Y eso es importante para nosotros porque tenemos que entender que el Salvador en el cual nosotros creemos, en el Dios en el cual nosotros hemos depositado nuestra confianza, es un Dios que no depende de los cambios políticos, geográficos, sociales, tecnológicos que puedan acontecer en nuestro mundo. Dios siempre será Dios. El mundo podrá cambiar, los mapas podrán transformarse, las naciones podrán desaparecer, las naciones podrán dividirse, podrán venir grandes cataclismos sobre la faz de la tierra, terremotos, tormentas, huracanes, pandemia, podrán venir tantas cosas, crisis económicas, pero tenemos que siempre tener claro que nuestro Dios no depende de los cambios que pasen en la tierra, porque su reino no es de este mundo, ¿okay? Tiene potestad sobre este mundo, pero no es de este mundo, ¿okay? Así mismo se lo dijo Jesús a Pilato en un momento dado, cuando antes de ser crucificado. Mi reino no es de este mundo. Si fuese así, hace rato que hubiese sido liberado, ¿verdad? por sus ángeles. Pero su reino no es de este mundo. Y eso es importante entenderlo. Claro, eso no significa que nosotros nos desconectamos de este mundo y que pase en este mundo lo que pase, porque total, el reino al cual yo aspiro es un reino que Dios me prometió más allá de este mundo. No tampoco, porque hay una responsabilidad de poder también llevar paz, armonía en medio de este mundo, para que otras personas puedan conocer a ese Dios y para que también yo comience desde hoy a vivir ese reino en medio de mis realidades que acontece a mi alrededor en este tiempo. Seguimos. La tercera parte de este encuentro que tiene María con el ángel Gabriel, ya una vez que el ángel le habla, le explica todo esto, la tercera parte de este encuentro es cuando María, una vez que escucha lo que el ángel le dice, comienza, ¿verdad?, a cuestionarle, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Lo primero es que María le pregunta, pero ¿cómo podrá suceder esto si soy virgen? Yo no he tenido relaciones con ningún hombre, con ningún varón. ¿Cómo es posible de que tú me estás diciendo que yo voy a tener un hijo y que va a ser así? Si yo todavía ni me he acostado, ¿verdad?, con el que va a ser mi esposo. ¿Okay? Y
la respuesta del ángel es la siguiente. Le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, en este pasaje está haciendo referencia prácticamente a lo que es la totalidad de la Trinidad. Lo primero que le dice el ángel a María es que el Espíritu Santo, una de las partes de la Trinidad, vendrá sobre ti. Y luego dice que el poder del Altísimo, está hablando de Dios Padre, te cubrirá con su sombra. ¿Okay? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. ¿Okay? Así que por lo tanto, si el Espíritu Santo viene sobre ti y el poder del Altísimo te cubre, ¿verdad? Vas a estar bajo la sombra de ese poder del Altísimo. Por lo tanto, dice el pasaje, el bebé que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mire, a veces nosotros creemos que el fruto de lo que hacemos, de alguna forma u otra, sea de bendición para otras vidas. Pero para que el fruto de lo que hagamos en nuestra vida sea de bendición para otras personas, yo tengo que estar seguro que en mí mora el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que cuando yo le entrego mi corazón a Cristo, el Espíritu Santo viene a ser morada en mí. Así que, para que mis acciones y mis palabras de alguna forma sean de bendición para otras vidas, el Espíritu Santo tiene que morar en mí. Y además de que tiene que morar en mí, yo tengo que entender que cuando yo decido caminar de la mano del Señor, van a haber muchos vientos en contra. Van a haber muchas personas que me criticarán y en ocasiones hasta que querrán hacerme daño, simplemente por lo que yo digo, por lo que yo pienso en cuanto a Dios. Pero yo tengo que confiar que si el Espíritu Santo está sobre mí, yo tengo que confiar en que en mi caminar por este mundo, en las decisiones que yo tome, en la forma como yo anuncie esa verdad del Señor, el poder de Dios me cubrirá siempre con su sombra. El poder del Altísimo me ha de cubrir con su sombra. Siempre. Siempre. Y entonces yo puedo tener la seguridad de que mis acciones y mis palabras, más que mías, son palabras de Dios. Más que acciones mías, son acciones de Dios. Y las palabras de Dios y las acciones de Dios siempre serán de bendición para las vidas que me rodean. Siempre. 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 ¿Ok? Vamos a seguir. La cuarta parte de este encuentro que tiene María con el ángel, por ahí, pueden comentar y hablar. Veo que está el chat calladito. Pueden hablar en confianza. No, está seguro que no se me están durmiendo en las casas. ¿Okay? Así que pueden hablar, comentar en confianza, que siempre estoy pendiente por ahí a todo lo que digan. ¿Okay? La cuarta parte del encuentro que tiene María con el ángel Gabriel, una vez que, ¿verdad?, ella le pregunta, ¿verdad?, cómo ha de acontecer esto, es que entonces el ángel también le habla en cuanto a lo que es una persona que hasta ahora, para efectos de María, estaba fuera del mapa. ¿Okay? Recuerden que María y Elizabeth vivían en lugares distantes. ¿Okay? Elizabeth en las montañas, en la zona montañosa de Judea, y María vivía allá en Nazaret, en la región de Galilea, más allá de Samaria, muy lejos, vivían muy distantes. Y en este encuentro que el ángel tiene con María, le utiliza, ¿verdad?, a esta mujer que ella conocía, que quizás no veía tan seguidamente, que era su prima, Elizabeth, y le comienza a hablar de que esta mujer, Elizabeth, ha quedado embarazada en su vejez, siendo vieja, y María tiene que saber que ella no había podido tener hijos. Primero, María era pariente, la conocía, ¿ok? Así que María tenía que saber que ella ya estaba anciana y tenía que saber que ella no había podido tener hijos. O sea, no tenía que ser una sorpresa para ella. Así que cuando el ángel le está contando de que Elizabeth está embarazada y que está embarazada ya siendo vieja, ¿verdad?, y que obviamente todos alrededor pensaban que ella era estéril, cuando él le está diciendo esto, no es para darle información nueva a María. María tenía que saber esto.
lo que el ángel está diciendo, tú sabes sí que ella es estéril, tú sabes sí que ella no había podido tener hijos, tú sí sabes que ella es una mujer anciana, tú sabes que sí que la gente, todo el mundo pensaba que era estéril y que no podía tener hijos, pero para que tú entiendas el poder del Dios del cual yo te estoy hablando, le está diciendo el ángel, yo voy a decirte que esa mujer, Elizabeth, que tú conoces, que es parienta tuya, esa mujer ya ha quedado embarazada. Ya ha quedado embarazada. Y que está no solamente embarazada, ya está en su 6º mes de embarazo. O sea, un embarazo ya adelantado. Adelantado. ¿Ok? Es una forma de entender, mira, lo que te estoy hablando sobre el poder de Dios es tan grande que, mira, tienes en tu familia, en alguien que tú conoces, ya tienes un ejemplo del poder de Dios que va a obrar sobre ti en esta hora. ¿Ok? Y le dice algo bien importante, que dice que la palabra de Dios, el ángel le dice, la palabra de Dios nunca deja de cumplirse, nunca. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple siempre, 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 siempre lo cumple. No debes tener dudas al respecto. Si Dios te ha prometido algo, Él siempre lo va a cumplir, siempre. Él jamás se olvidará de ti en ningún momento. ¿Ok? Y ante toda esta realidad, esta conversación que tiene con el ángel, la respuesta de María al final, ¿qué es? Dice, soy la sierva del Señor, le dice María al ángel, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Es como ella decir, mira, yo no entiendo, me has explicado, esto está complicado, está difícil, yo todavía no tengo un esposo del cual quedar embarazada. De hecho, si quedo embarazada, esto puede ser un problema. Porque imagínate, en esa cultura, en ese tiempo, una mujer embarazada sin un esposo, una mujer judía embarazada, sin un esposo era un problema no solamente moral, sino también un problema social. O sea, podía ser incluso apedreada a ella. ¿Okay? Pero María, luego de esta conversación con el ángel, está tan convencida de que es Dios quien le está enviando este mensaje, que es Dios quien está comunicándose con ella a través de este ángel. Está tan segura que lo que dice, mira, que se haga sobre mí como tú has dicho. Yo me someto, yo lo hago. Sé que no lo entiendo, sé que no lo comprendo, sé que me puedo meter aún en problemas por todo esto, pero que se haga como Él ha dicho sobre mí. ¿Cuántas veces quizás nosotros podemos decir eso? Señor, que se haga tu voluntad en mí, aunque me duela, aunque me sea incómoda, aunque me cueste mucho y quizás algo que yo amo y quiero mucho. Que se haga tu voluntad en mí. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? Y una vez que María le dice esto al ángel, dice el pasaje que el ángel se fue. La dejó, se fue. ¿Ok? Seguimos. Una vez que acontece esto y que el ángel le habla y le explica todo esto a María, María decide visitar a Elizabeth, a su prima. Decide visitarla. Es importante porque el ángel en ningún momento le dio instrucciones de que fuera a visitarla. Pero uno puede pensar que la situación de María era una situación muy, muy, muy complicada. Una jovencita virgen embarazada en una aldea pequeña, no estamos hablando de Jerusalén, que es una ciudad bastante grande, en una aldea pequeña como era Nazaret, donde todo el mundo debía conocerse, más o menos. Una jovencita virgen judía dentro de una comunidad judía que debía ser, si la aldea era pequeña, la comunidad judía debe ser bastante pequeña también. Yo imagino que debe haber un cierto grado de miedo, de temor, ¿verdad? Por lo que va a acontecer, por el embarazo que ella tenía, ¿verdad? Podía estar hasta en peligro si alguien trataba de agredirla. Inclusive ella misma podía estar en peligro si decidían apedrearla por estar embarazada sin estar casada. Así que debía haber preocupación en ella. Y esto me dice que cuando el ángel le habla sobre el estado de gestación que María, que Elizabeth está en su 6º día, en su 6º mes de embarazo, yo me imagino que María tiene que haber pensado, si alguien puede entender, si alguien puede comprender lo que yo estoy pasando, lo que estoy sintiendo, es esta mujer. Es mi prima, es Elizabeth, ella tiene que entender. Porque ella de por sí es un recipiente de un milagro de Dios. En su vejez estar embarazada y sabiendo, ¿verdad?, que obviamente
cómo ha acontecido, ¿verdad? Que también en el caso de Zacarías, un ángel también le habló a él. María de alguna forma tiene que haberse sentido identificada y posiblemente algo le impulsa a ir a ver a Elizabeth. ¿Okay? Vamos a leer eso en Lucas 1 del 39 al 45, que dice de la siguiente manera. Dice, pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Y más adelante, en Lucas 1:56 dice, y María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Miren qué interesante. Si María llegó a la casa de Elizabeth buscando apoyo, lo encontró. Porque desde que llegó, fue recibida por una mujer que estaba convencida de quién era el pequeño que María llevaba en su vientre. Estaba totalmente convencida de a quién estaba llevando María en su vientre. Y además de, ¿verdad?, de decirle, ¿verdad?, que era una mujer bendecida, la felicitó por haber obedecido a la voz de Dios. ¿Okay? Dice también el pasaje, ya en el versículo 56 donde leímos, que entonces María se quedó allí en casa de Elizabeth. Una vez que llega allí a visitarla, se quedó con ella durante 3 meses. Ya Elizabeth tenía 6 meses cuando María se entera. Y tuvo que haber pasado un lapso de algunas semanas quizás para ella moverse hacia la casa de Elizabeth, ¿verdad? Así que, aun quitando el tiempo de traslado desde Nazaret en Galilea hasta las montañas de Judea, si ella tenía 6 meses de embarazo y María se quedó con ella durante 3 meses, estamos diciendo que cuando María regresó, ya Elizabeth debía tener los 9 meses. El pasaje no es muy claro, pero posiblemente María se quedó allí hasta que ella dio a luz, hasta que Elizabeth dio a luz. Es una alta posibilidad que haya pasado eso. Si no fue así, es que estaba a punto ya de dar a luz. Estaba a punto de dar a luz. Seguimos. Ok, todo lo que hemos estado leyendo hasta ahora, si usted se fija, ha sido en Lucas, la inmensa mayoría. Ahora vamos a brincar a Mateo, al Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque como dije en un momento dado, Lucas todo lo habla desde la perspectiva de María. Es Mateo quien comienza a hablarlo desde la perspectiva de José. ¿Okay? Así que, explicado esto, vamos a leer Mateo 1:18 y el 19 también de una vez. Dice Mateo 1:18. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Okay? Y dice Mateo 1:19. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. ¿Okay? En el caso de José, a diferencia de María, a quien antes de quedar embarazada se les revela este ángel, el ángel Gabriel, y le dice lo que va a acontecer y que va a quedar embarazada, que va a concebir del Espíritu Santo. En el caso de José, no se le dice nada. Hasta ahora. No se le dice nada. Simplemente él se encuentra con que su prometida, con la mujer con la que él se va a casar, está embarazada y él sabe que no es de él. Él sabe que no es de él. Pero José decide, aunque estaba seguro que no era de él, y el ángel todavía no había hablado con él. O sea que él
María podía estar segura de lo que fuese, pero José no sabía nada. Para José es que simplemente su prometida con la que él se iba a casar, simplemente estaba embarazada. Así que era motivo para él tener coraje, molestia. Pero es interesante que dice el pasaje, que José era un hombre justo y que no quería avergonzarla a ella en público, vergüenza que le podía costar la vida. Que quede claro, una vergüenza que le podía costar la vida a María. Podía ser apedreada por estar embarazada fuera del matrimonio y no con su esposo, no con el que se iba a casar. ¿Okay? Cuando dice que José, este pasaje en Mateo 1:19, que José era un hombre justo, siendo justo, él, dentro de esa cultura, ese momento, él podía decir, bueno, que ella cumpla con las consecuencias de su acto. Y si se avergüenza, que se avergüence. Y si la apedrean, que la apedreen. Yo estoy molesto. Y yo no estoy permitiendo nada que sea injusto. Porque esto es la ley, esto es lo que dice la ley. O sea, si cogemos al pie de la letra el justo, la palabra justo, él podía dejar que le pasara lo que le pasara a María, porque él no sabía nada del ángel, él no se le había dicho nada. Todavía ningún ángel había hablado con él, no había pasado nada. O sea, para efecto de él, su esposa le había fallado. Así que, en justicia, y cuando digo justicia, dentro del contexto de esa sociedad en la cual él vivía en ese tiempo, siendo justo, él podía permitir que a María le pasara lo que pasara. Pero el concepto de justicia que se le aplica a José va más allá del concepto de justicia que había en ese contexto donde él vivía. El concepto de justicia en el contexto que él vivía hubiese permitido que María fuese avergonzada, inclusive hasta muerta por piedras. Pero es que el concepto de justo que se utiliza para José va más allá de ese contexto. Era un hombre que más que lo que decía la ley, más que lo que decían las dogmas de su tiempo, él sabía que esa mujer con la cual está comprometido era una mujer buena. De la misma manera en que el ángel le habla, ¿verdad?, de que ha sido favorecida delante de Dios, y eso nos habla del carácter de María para que Dios la haya seleccionado. De esa misma manera, si José la conocía, tenía que saber qué tipo de mujer era ella. Eso no quitaba que él pensara que había fallado con alguien, porque por eso digo, nadie ha hablado con él todavía, ningún ángel le había dicho nada todavía. Pero su concepto de justicia iba más allá del dogma que había en el tiempo, porque él entendía que esa mujer que él conocía no merecía pasar esa vergüenza, aunque él creyese quizás en ese momento que era cierto lo que estaba pasando, ¿verdad?, en cuanto a que le había fallado. Pero aún siendo eso cierto, él conociéndola a ella, él parece que pensaba que no era justo el que una mujer del tipo que era María fuese ni avergonzada, ni mucho menos maltratada o muerta como consecuencia de un error que había cometido. José en ese momento, porque quería dejarla, tenía que estar pensando que ella había tenido relaciones con otro hombre, punto. El ángel, vuelvo y repito, no había hablado con José todavía. Y segundo, el hecho de que quería dejarla, es que él en su mente está de que María le falló, María se acostó con otro, eso es lo que está en su mente. Pero su sentido de justicia era tan grande que aunque sabía que ella había fallado, que había cometido quizás un error, él sabía el tipo de mujer que era ella y que era una mujer buena realmente. Y por lo tanto él no quería causarle daños a esa mujer, que él sabía que era una buena mujer, que era una mujer, ¿verdad?, justa también, y él no quería causarle daño. Así que por eso prefiere dejarla en secreto, ¿ok? Pero que esté claro, en la decisión de José no hay ningún aspecto espiritual de que es que no, ¿verdad?, el Espíritu Santo, no, porque hasta ese punto, hasta este momento que estamos hablando, José no sabe nada, absolutamente nada del asunto. Así que por lo tanto, lo que tiene que estar pensando en su corazón, más que el aspecto espiritual, lo que tiene que estar pensando en su corazón es que él conoce a esa mujer y él sabe de tipo de mujer que es. ¿Ok? Es importante entenderlo porque esto nos habla mucho del carácter de José. ¿Ok? Seguimos. Hermano, me pueden escribir en confianza. Yo sigo aquí hablando, pero escríbame en confianza. Si tiene preguntas, si tiene dudas, si quiere aportar en algo, escriba.
¿verdad? Siempre me gusta saber, ¿verdad? Y ahorita me escriben, ver cuántas personas hay. No sea que de los 23 que había han bajado la mitad y no hay casi nadie. Así que si alguien ahorita me puede escribir cuántas personas más o menos están conectadas para tener una idea, ¿ok? Así que espero que ahorita me escriban por ahí las personas que están conectadas. Seguimos, ¿ok? Dice, luego que pasa todo esto, entonces que ya José ha tomado sus decisiones, que entonces José recibe la revelación de un ángel, pero no lo recibe de la misma forma que lo recibió María. Lo recibe de otra manera diferente. Gloria me dice que 37. Muy bueno, Gloria, 37. Qué bueno, gracias. Necesita me dice 27. Ay, estoy confundido. 37 o 27. Ah, 27. Mira, yo que me ilusioné con los 27. Estaba bien, pero 27 son muy buenos. Les felicito a los 27 que están ahí conectados. Gracias, gracias por estar por ahí. Se quita con nosotros. No se me vaya a nadie, quédese por ahí. ¿Ok? Así que nada, vamos a leer Mateo 1, del 20 al 25, para ver lo que acontece con José una vez que ¿verdad? Él está preocupado, ¿verdad? Porque su esposa le ha fallado, ¿verdad? Está preocupado. ¿Qué pasa con José? Mateo 1, del 20 al 25. Vamos a leer esta porción del Evangelio de Mateo. Dice, mientras consideraba esa posibilidad, la de dejar en secreto a María, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. ¿Ok? Miren, cosas importantes aquí. ¿Ok? Lo primero, ¿verdad? Como dije, o sea, José estaba considerando la posibilidad de dejar a María en secreto por todo lo que acabo de explicar hace un momento, ¿ok? Y en ese proceso el hombre se acuesta a dormir. ¿Por qué digo que se acuesta a dormir? Porque dice que el ángel le habla en sueños, ¿ok? Muy importante, en el caso de Zacarías, cuando el ángel Gabriel le habla a Zacarías, lo hace, él está despierto, él está sirviendo allí en el templo, él está en el lugar, ¿verdad? Apartado donde solamente puede estar el sacerdote, está totalmente despierto y el ángel Gabriel se revela y le habla, ¿verdad? De ese mensaje que Dios le manda. Cuando María recibe la revelación de Dios, también lo hace a través del ángel. El mismo ángel de Zacarías, Gabriel, lo identifica por nombre. Tanto el ángel de Zacarías como el ángel que le habla a María, ambos son el mismo ángel, Gabriel. Y ángel Gabriel le revela, ¿verdad? Los planes de Dios para con ella, ¿ok? Pero cuando llega el momento de José, dice que el ángel le habla a través de sueños. José no está consciente, al igual que estaba Zacarías, al igual que estaba María. José estaba durmiendo y es en sueño, en ese sueño, que el ángel le habla. Otra cosa, en el caso de José, Mateo no especifica, cuando hace esta narrativa, no identifica que el ángel que le habla a José es Gabriel. No lo dice. No lo dice. El de Zacarías sí está identificado como el ángel Gabriel. El que le habla a María en Lucas también está identificado como que es el ángel Gabriel. Pero el ángel que le habla en sueños, no despierto, sino en sueños, a diferencia de Zacarías y María, en sueños no especifica el nombre de este ángel. Claro, si usted me pregunta a mí, yo diría, pues tiene que haber sido Gabriel, ¿verdad? Y ya Gabriel ya habló con Zacarías, habló con María, ya Gabriel estaba por el barrio, pues posiblemente haya sido él, ¿verdad? Esa es mi opinión, ¿verdad? Muy personal. Ya andaba por ahí, pues tiene que haber sido él. Pero siendo estrictamente, ¿verdad? Dejándolo estrictamente por lo que dice la Biblia, no especifica quién era el ángel. No lo especifica. En el caso de José, no lo especifica. Puede haber sido otro. Yo me inclino porque era el mismo, y le digo, ¿verdad? Pero puede haber sido otro también, no hay ningún problema, ¿ok? Lo importante es que es en sueño que le habla
Y lo que le dice el ángel en el sueño es: José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y dice: y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús. Le dice, el ángel te dice a, a José hasta cómo le va a llamar: Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hace referencia a todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá, está ya citando a Isaías, concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Ok? Y dice en el pasaje que cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, se casó con María. Pero dice el pasaje directamente que no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. ¿Ok? Importante con esto, mire. Importante, gracias Milta por ese comentario. Eso es así. Es interesante porque, voy y digo, como dije, Zacarías vio al ángel directamente, María lo vio directamente, pero José fue en sueños. Y aún cuando fue en sueños, porque si hubiese pasado como a Zacarías o como María, pues nada que dudar. O sea, vamos para encima, si el ángel me dijo esto. Pero en el caso de José, siendo en sueños, aún así, José creyó. Como dice Milta, ¿verdad? Que nos escribe en su comentario ahora mismo, a pesar de que era en sueños, no dudó. No dudó. Y lo recibió como que era palabra de Dios. Y recibió a su esposa. Esto habla mucho del carácter de José, ¿verdad? Y a veces se habla mucho de María. Y se pone mucha atención en el caso de María, que como dije en un principio, es una mujer bendita entre todas las mujeres, ¿verdad? Seleccionada por Dios para una encomienda tan especial, ¿verdad? Como ser la madre del Salvador. O sea, sin quitarle nada a María, una mujer excelente. Pero hay veces que toda nuestra atención se va hacia María y a veces como que no le prestamos tanto atención a José. Y no quiero minimizar, quiero que me entienda bien, no quiero minimizar, pero dígame usted, a María se le apareció el ángel y le habló de frente y le explicó. O sea, María hubiese tenido que ser muy testaruda o demasiado rebelde cuando el ángel del Señor se le aparece y le habla directamente, y aún hay una silla de decir no, no voy a hacer nada, conmigo no es. Es un poco difícil, ¿verdad? Con una experiencia como la que ella tuvo con ese ángel, es muy difícil, ¿verdad? El decir que no. Pero en el caso de José, siendo en sueños, había la posibilidad de que él creyese que era un sueño. Mira, me comí un hamburger ahora que no era y me cayó mal y vete, tuve esta pesadilla o tuve este mal sueño. Y hubiese sido razonable. Pero a pesar de todo eso, y en un asunto tan serio, aún así él decidió creer. Esto habla mucho, vuelvo y repito, del carácter de José. Un hombre que, a pesar de que las circunstancias eran un poco difíciles, y aunque quizás el mensaje no era tan claro como el que recibió Zacarías, como el que recibió María, aunque quizás el mensaje no era tan claro, cuando no digo claro, el sueño puede haber sido muy clarísimo, pero era un sueño. Era un sueño. Había que tener un grado de discernimiento quizás mayor que tenía María para entender que en ese sueño Dios me estaba hablando a través de este ángel. Así que eso habla mucho del carácter de este hombre llamado José. Un gran carácter y una gran fe en ese Dios en el cual él creía. ¿Ok? Seguimos. Miren, aquí y esto yo quería tocarlo, no sé si leer todo esto, porque es bastante, pero es el concepto de María siempre virgen. Es el concepto que tiene, ¿verdad?, nuestros hermanos católicos. Usted me conoce, a mí no me gusta estar criticando otras iglesias hermanas. Yo respeto mucho la creencia de nuestros hermanos católicos, pero es un estudio bíblico y obviamente cuando estamos hablando del nacimiento de Jesús y el concepto de la virginidad de María, pues tengo que tocarlo, y obviamente es uno de los puntos en donde diferimos de nuestros hermanos católicos. ¿Ok? Diferimos. Déjeme ver lo que me dice Naverin por aquí. Dice, a José el ángel le habló la palabra de Dios que él conocía y le dijo el nombre que le debía poner. Eso es así. Fue muy específico. Estamos de acuerdo contigo, Naverin. Pues les estaba diciendo,
que obviamente para hablar de este acontecimiento y de la virginidad de María para efectos um, de, de concebir al Hijo de Dios, tengo que entrar en unos detalles que son importantes e inevitablemente tengo que hacer una comparación con lo que creen nuestros hermanos católicos. Así que, con mucho respeto, ¿verdad? Siempre digo mucho respeto porque nuestra intención no es ofender a nuestros hermanos católicos, a quienes amamos y respetamos mucho. Pero de la misma manera, ¿verdad?, en que ellos quizás dentro de su doctrina corrigen ciertas cosas en las que no están de acuerdo con nosotros, cosas que les respetamos porque es normal que lo hagan, pero nosotros también tenemos que corregir ciertas cosas y explicar por qué no estamos de acuerdo con eso, ¿ok? Dicho todo esto, ¿verdad?, queremos explicar. Así que voy a tratar de leerlo, ser literal, para economizar tiempo y para que usted pueda ver lo que dice esta lectura. Dice: los cristianos de los primeros siglos expresaron esa convicción de fe mediante el término griego, que significa en griego siempre virgen. Término siempre virgen. Este término siempre virgen fue creado para calificar de modo único y eficaz la persona de María y expresar en una sola palabra la fe de la Iglesia en su virginidad perpetua. Lo encontramos ya en el segundo símbolo de fe de San Epifanio en el año 374 con relación a la encarnación. El Hijo de Dios se encarnó, es decir, fue engendrado de modo perfecto por Santa María, la siempre Virgen, por obra del Espíritu Santo. ¿Okay? Ahí hace referencia de dónde se coge este escrito, que es un escrito católico, ¿verdad? El segundo punto que quiero leerles dice: la expresión siempre Virgen fue recogida por el segundo concilio de Constantinopla, que afirmó: el Verbo de Dios se encarnó de la Santa Gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María, y nació de ella. Esta doctrina fue confirmada por otros dos concilios ecuménicos, el cuarto de Letrán en el año 1215 y el segundo de León en el año 1274, y por el texto de la definición del dogma de la Asunción del año 1950, en el que la virginidad perpetua de María es aducida entre los motivos de su elevación en cuerpo y alma a la gloria celeste. Y el tercer punto, todo esto que estoy haciendo lecturas son lecturas, ¿verdad?, de nuestros hermanos católicos. Dice el tercer punto: usando una fórmula sintética, la tradición de la Iglesia ha presentado a María como virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, afirmando mediante la mención de estos tres momentos que no dejó nunca de ser virgen. ¿Ok? Estos son conceptos, mire, ¿verdad?, de nuestra hermana Iglesia Católica. Yo no voy a entrar, ¿verdad?, en contiendas, pero sí yo quiero dejar claro algo, ¿verdad?, para efectos nuestros. Y si estudiamos la Navidad, el nacimiento de Jesús, tenemos que tocar esto, es inevitable. Mire, a diferencia quizás de nosotros, la Iglesia Protestante, la Iglesia Católica tiene dos fundamentos sobre lo que es la verdad. El primer fundamento son las Escrituras. Al igual que nosotros, ellos creen, ¿verdad?, que la verdad está en las Escrituras, la palabra de Dios. Pero también, que eso sí los diferencia de nosotros, el segundo concepto que ellos tienen de la verdad es que también proviene de lo que es la manifestación de la Iglesia. Entiéndase que la Iglesia, cuando habla, y cuando decimos que la Iglesia habla, es que sus líderes hablan, especialmente en este caso su líder principal sería el Papa, o algunos líderes, algunos cardenales también, ¿verdad? Que cuando ellos hablan como representantes de la Iglesia, esas palabras de ellos tienen tanta autoridad como lo tienen las Escrituras. Y obviamente ahí nosotros los protestantes diferimos, no creemos eso. ¿Ok? Porque nosotros los protestantes tenemos líderes religiosos. Tenemos obispos, ministros ejecutivos, ministros de diferentes nombres, ¿verdad?, de acuerdo a la denominación protestante. Diferentes títulos, ¿verdad?, para el liderazgo, ¿verdad?, eclesiástico de las diferentes denominaciones protestantes. Y esos líderes obviamente tienen un peso y una autoridad, pero esas palabras de ellos jamás nosotros las comparamos en autoridad con las Escrituras. Esa es quizás la diferencia más grande. Y esto es importante decirlo, ¿verdad?, porque es lo que quizás nos separa un poco. Desde esa perspectiva, la Iglesia Católica, el concepto de María siempre virgen, es un concepto, y está en lo que acabo de leer, que viene muchas veces de manifestaciones de líderes de la Iglesia.
líderes importantes de la iglesia histórica, cuando hablamos de la iglesia histórica. Y esas manifestaciones, cuando se expone a María como siempre virgen, se tomaron con la misma autoridad que tienen las escrituras. ¿Okay? Si usted es católico y usted piensa que todo eso es cierto, amén, le respetamos, no hay problema con eso. Pero siempre es bueno, ¿verdad?, que usted lo tenga claro, que esa realidad está basada sobre una expresión de la iglesia, no de las escrituras. ¿Okay? Si para usted, ¿verdad?, dentro de la creencia católica, usted piensa, como acabo de explicar, que la expresión de la iglesia, del liderazgo de la iglesia, tiene igual autoridad que las escrituras, pues usted no tiene ningún problema, ¿verdad? Desde su perspectiva, ¿verdad? Porque simplemente pues, lo dijeron el liderazgo de la iglesia, pues así. Pero desde nuestra perspectiva no podemos estar de acuerdo porque no podemos poner la palabra de esos seres humanos al mismo nivel que las escrituras. No podemos. ¿Okay? Así que por lo tanto no lo podemos hacer. ¿Okay? Ahí, ¿verdad? Como dice otra imaginecita, ahí está el concepto, ¿verdad?, de la infalibilidad del Papa, ¿verdad? Que cuando el Papa habla, él no se equivoca. Cosa que también nosotros diferimos en ese aspecto. Vuelvo y repito, no decimos nada de esto para criticar a nuestros hermanos católicos. Los amamos y respetamos, ¿verdad? Pero obviamente cuando hablamos del nacimiento de Cristo y hablamos de María y su participación, tenemos que explicar todas estas cosas porque son necesarias. Y es sobre esta creencia, ¿verdad?, de las expresiones de la iglesia, con esa autoridad equitativa, lo que son las escrituras, donde se fundamenta el concepto de María siempre virgen. Un concepto que, créame, en la iglesia de los primeros siglos fue una lucha grandísima, ¿no? Aún dentro de lo que era la iglesia, a veces pensamos que cuando decimos la iglesia histórica nos referimos simplemente a la iglesia católica. Usted tiene que recordar que la iglesia católica no necesariamente es cuando hablamos de la iglesia histórica, no necesariamente es la iglesia histórica. Recuerden que la iglesia era la iglesia del Imperio Romano. Y ese Imperio Romano abarcaba todo lo que era así, Roma, Italia, pero cogía Turquía, cogía aún lo que era el área de Jerusalén, ¿verdad?, lo que era Tierra Santa, el norte de África, todo eso estaba cubierto por lo que era la iglesia en ese momento. Y esa iglesia posteriormente se divide en lo que es la iglesia romana, que lo que conocemos ahora como la iglesia católica, y la iglesia ortodoxa, ¿verdad?, que es la que está al oriente, ¿verdad?, que estaba en el área de Constantinopla. O sea que cuando muchos de estos concilios se desarrollaron, fueron hasta en Constantinopla, en donde todavía la iglesia católica no era una iglesia independiente aparte, sino que era parte de toda la iglesia que estaba en esa zona del Mediterráneo. Es posterior, mucho tiempo después, que la iglesia católica romana se separa de lo que es la iglesia ortodoxa y se crean dos iglesias. Pero en un principio era una sola iglesia y en esas iglesias originales había mucha discusión en cuanto a lo que era la posición de María. La discusión de que si María, hicieron concilios para poder resolver esto, que si María era la madre de Jesús y Jesús era Dios, pues por lo tanto María era la madre de Dios. ¿Okay? Los protestantes en su inmensa mayoría, pues hay vertientes que sí, pero la inmensa mayoría del protestantismo no cree en eso, no piensa eso, ¿verdad? Lo dividimos. Y quizá para nosotros es fácil entenderlo, pero créanme, hay argumentos extensos, ¿verdad?, en esos concilios en donde habían puntos a favor y puntos en contra, y es algo un poquito problemático. Lo importante es que obviamente para nosotros María en ese aspecto sí tiene una importancia muy grande, pero no creemos en la virginidad perpetua de ella, ¿verdad? Y obviamente por pasajes bíblicos, pues no, sí nos pasamos en la escritura, no en la tradición de la iglesia, sino sí en los pasajes bíblicos, donde claramente se habla de que sí tuvo relaciones y de que desde nuestra interpretación sí tuvo relaciones posteriormente con su esposo, con José, y de que tuvo otros hijos. ¿Okay? ¿De dónde nos pasamos para eso? Mira. Okay, por ejemplo, cuando usted coge el Evangelio de Mateo 1.25, que es parte de lo que estamos leyendo hoy, dice, al final de lo que leímos en la noche de hoy, decía, pero hablando de María, pero no hablando de José, perdón, dice, pero no la conoció, o sea, no tuvo relaciones hasta que ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. Cuando dice la conoció, cuando en la Biblia habla de conocer, habla de tener relaciones sexuales. Por un montón de ejemplos, ¿verdad?, que no vamos a mencionarlo ahora, pero habla de tener relaciones. O sea, que dice que según Mateo 1.25, según el Evangelio de Mateo,
José no tuvo relaciones con ella hasta que ella dio a luz. Por lo tanto, si dice que hasta que ella dio a luz, es que pues, posteriormente sí tuvo relaciones con ella. Claro, usted dice, no, pues es una interpretación que podía ser ambigua. Bueno, en el mismo Mateo, en el capítulo 13, versículos del 55 al 56, dice, cuando en un momento dado Jesús va a Nazaret, a la tierra de donde se había criado, ¿verdad? Con sus padres, con José y con María, la gente ahí le dice, la gente, ¿verdad? Habla entre ellos, hablando sobre Jesús, la gente dice de Nazaret, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le viene a este todas estas cosas? ¿Okay? Está hablando de los hermanos y hablando, relacionándolo con María, no con José, con María ahí que está haciendo la relación. ¿Ok? Así que habla de otros hermanos que tuvo. Claro, sí, hay unos pasajes que tanto Mateo como Marcos como Lucas, que son los evangelios sinópticos, concuerdan en cuanto a este aspecto. Si usted coge Mateo 12, 46, dice, mientras todavía hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera buscando hablar con él. Eso es cuando, ¿verdad? En un momento dado está Jesús aparte, ¿verdad? Con sus discípulos. Y sobre ese mismo pasaje, Marcos, haciendo referencia a esa misma circunstancia, dice, entonces fueron su madre y sus hermanos quedándose fuera, vinieron a llamarle. Y dice Lucas, hablando de esa misma circunstancia, vinieron hacia él su madre y sus hermanos, pero no podían llegar a él y a causa de la multitud. O sea, la misma historia cubierta por los tres evangelios sinópticos, hablando en los mismos términos de la madre y de los hermanos de Jesús. ¿Ok? Y obviamente, si lo cogemos desde la perspectiva del Evangelio de Juan, que es muy importante porque el Evangelio de Juan es el que hace hincapié en la divinidad de Jesús, que es Dios hecho carne. Así comienza el Evangelio, ¿verdad? Es el verbo hecho carne, o sea que es muy, muy, ¿verdad? Descriptivo de la divinidad de Jesús. Y mire cómo dice Juan en el capítulo 2, versículo 12. En las bodas de Caná, hablando de las bodas de Caná, dice, después de esto, él, Jesús, descendió a Capernaum con sus madres y sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí muchos días. ¿Ok? Juan, que está hablando de Jesús desde la perspectiva divina, hace hincapié en la madre de Jesús y sus hermanos. ¿Ok? Y en Hechos 1.14, que ya es cuando ya la iglesia, cuando Jesús ya no está, esa primera iglesia primitiva, hablando de esa comunidad de fe del primer siglo, dice lo siguiente. Todos estos perseveraban unánimes en oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. O sea que no hay duda al respecto, basándonos en las escrituras, que Jesús tuvo hermanos y que María tuvo otros hijos. No hay ningún tipo de duda al respecto. ¿Okay? Pero mire, porque esto no estamos, ¿verdad? No quiero que usted entienda que estamos tratando de criticar a María y estamos terminando, ya estamos a punto ya de culminar. Dice, ¿en qué podemos concluir, verdad? En cuanto a lo que es José, la figura de José y la figura de María. Dice en Lucas 1.28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mire, definitivamente, basando en las escrituras, María era una mujer favorecida por Dios y era una mujer bendita entre las mujeres. No podemos minimizar la figura de María. Era muy importante. Era una mujer muy digna, era una mujer especial, seleccionada por Dios para quizás la responsabilidad más grande que se va a poner sobre los hombros de un ser humano. ¿Okay? Así que no la minimizamos. Era una figura muy, muy, muy importante. ¿Okay? Al igual que la figura de José, que a veces la relegamos a un segundo plano. En Mateo 1.19 dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Establece muy claro que José era un hombre justo, pero también se puede ver, ¿verdad? Al ver que no quería hacerle daño, aunque pensaba que la había engañado, no quería, ¿verdad? Hacerle daño, por lo tanto era un hombre misericordioso. O sea, era una pareja hermosa, una mujer seleccionada por Dios, un hombre con una gran sentido de justicia, con un gran sentido de la misericordia, con un gran amor hacia esa mujer, ¿verdad? Con la cual se iba a casar. Era una pareja hermosa, pero eran seres humanos. Hay que recordar, eran seres humanos con sus virtudes y sus defectos, pero eran especiales ante los ojos de Dios. Y esto es importante entenderlo porque a veces queremos idealizar tanto las figuras que entonces lo que hacemos es empequeñecer nuestras vidas.
Y nosotros también podemos ser importantes en la mano del Señor, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestra humanidad, de nuestra imperfección, podemos ser también instrumentos útiles en las manos de nuestro Dios, ¿ok? Nosotros terminamos esta parte, ya el próximo miércoles vamos a cubrir la parte 3, ¿ok? La parte 3. Dice Inesita por aquí y dice, y por otro lado, el sinnúmero de Virgen Marías que existe, sí, no, eso es otra historia, Inesita, eso es otra cosa, ¿verdad? Dentro de lo que es la tradición católica, ¿verdad? La Virgen del Rosario, la del Pilar, la Virgen de la Guadalupe, ¿verdad? Que son conceptos culturales en donde se le ha puesto otra forma de ver a la misma imagen de María, ¿okay? Que eso sería otra historia completa y nos cogerá que yo creo que una noche, ¿verdad? Explicar ese concepto donde obviamente, miren, y yo creo que usted entienda algo, en un momento dado esta cuestión, ¿verdad? De lo que es la adoración a la Virgen, que los hermanos católicos dicen que no es adoración, dice que es, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? Es que se venera. Para mí es lo mismo, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Respetamos su posición. Es importante también entender que la iglesia, históricamente hablando, donde eran muchas iglesias, en un momento dado a veces pensamos que la iglesia, pensamos en Roma y pensamos que era una sola iglesia. Recuerden que en un momento dado era la iglesia oficial del Estado, pero en diferentes áreas de esa zona alrededor del Mediterráneo habían diferentes iglesias muy poderosas y el imperio utilizaba las iglesias para mantener ese control dentro de lo que era el imperio romano. Estaba la iglesia en Roma, hoy la conocemos como católica, pero en ese momento era una iglesia más, la iglesia en Roma. Estaba la iglesia en Constantinopla, estaba la iglesia ya al este de Turquía, en la zona se me escapa el nombre ahora mismo, donde era Pablo, esa zona donde era Pablo por ahí. Había otra iglesia muy poderosa, la de Jerusalén, y había una en Alejandría, que es en Egipto. Eran centros alrededor del Mediterráneo, que eran iglesias donde el liderazgo era muy fuerte, ¿verdad? Y era lo que mantenía ese control del imperio a través de la religión. Pero cada una de esas iglesias, tanto la de Roma, tanto la de Constantinopla, la de Alejandría, la de Jerusalén y la de la otra se me escapa el nombre, Dios mío. No recuerdo el nombre, después lo acordaré. Pero esas 1, 2, 3, 4, esas 5 iglesias alrededor del Mediterráneo, cada uno tenía unas doctrinas a veces que chocaban en cuanto a cómo interpretaban la figura de Jesús, en cuanto a quiénes eran esos ejemplos que seguían Pablo, Pedro, María. Y la iglesia, en su búsqueda de unificarse en un momento dado, comienza a darle ese aspecto de santos a ciertos líderes para tratar de unificar la iglesia de alguna manera, ¿verdad? Que Pedro tuviese su parte, que Pablo tuviese su parte, que María tuviese su parte, de una forma, ¿verdad? Donde en cierta manera hasta se permitía esa veneración a estos líderes. Claro, nosotros como protestantes no creemos en eso, pero sí, de una forma u otra, entendemos el aspecto histórico que se utilizó en ese momento para tratar de unificar a la iglesia de alguna manera a través de canonizar a estos líderes, ¿verdad? Y permitir la veneración a estos para que de una forma u otra se mantuviese la unidad entre una sola iglesia, ¿okay? Pero eso es un aspecto histórico. En nuestro tiempo tenemos que estar claros que Jesucristo es más que suficiente. Y aunque Pablo, María, Pedro, todos esos líderes, ¿verdad?, de lo que fue la iglesia primitiva, tienen una gran importancia y un papel protagónico muy importante dentro de lo que es la historia de la iglesia, a lo cual respetamos y en cierta medida, ¿verdad?, hasta reconocemos, y hay que también compartir las grandes cosas que hicieron. No podemos perder perspectiva que el centro sigue siendo Jesús, que es de quien estamos hablando ahora, que de quien estamos hablando cómo nació y vino a este mundo, ¿verdad? Y no podemos permitir que esos personajes que estuvieron alrededor de ese nacimiento se conviertan en los protagonistas. No se pueden convertir en los protagonistas. Pues repito, si su creencia religiosa lo llega a pensar, ¿verdad?, que las palabras de la iglesia tienen la altura de las escrituras, pues respetamos eso. Pero quienes no pensamos de esa manera, ¿verdad?, pensamos que aún la iglesia está llena de seres humanos imperfectos. Así que lo mejor es basarnos en lo que dicen las escrituras, que a fin de cuentas es lo que tienen, ¿verdad?, la sabiduría más grande en ese aspecto. Así que nada, con esto culminamos, ya son las 9:15. Vamos a ver por aquí, Benjamín Granados nos dice,
Jehová es la fortaleza de mi vida. Dios los bendiga. Dios te bendiga también a ti, Benjamín Granado. Gracias por estar con nosotros. Y necesito dice la Virgen de Lourdes también, claro que sí. Un día va a ser un estudio de las vírgenes para que podamos hablar de eso, por eso lo hacemos más adelante. Nada, Dios me los bendiga a todos. Gracias, ¿verdad? Por este espacio. Déjenme quitar esta pantalla de aquí rapidito, ¿verdad? Para mantenernos cerquita por aquí. Quito por aquí, eso es. Y nos vemos por acá. Damos gracias a Dios en esta hora. Gracias a todos ustedes, ¿verdad? Por estar con nosotros, por compartir este espacio. Amén, amén. Dios me los bendiga. Nos vemos prontito y disfruten de esta música ahora antes de desconectarse, ¿verdad? Y de los anuncios que están ahí a continuación. Dios me los bendiga y nos vemos mañana jueves. Te adoro, Señor, por siempre.